Y bienvenidos a nuestra sesión Creatividad, Tecnología y Aprendizaje, una oportunidad para desarrollar el pensamiento crítico. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Esperamos que todos se encuentren bien, resguardados en casa y tomando las precauciones por la contingencia. Mi nombre es Marta Del Hoyo, soy Event Manager del Learning Design Center y hoy estaré apoyando con la logística de la sesión. Los micrófonos y cámaras de todos los participantes estarán desactivados para poder llevar la sesión de forma ordenada. Las preguntas que tengan las pueden hacer a través del apartado de preguntas y respuestas y al final tendremos un espacio para resolver algunas de esas preguntas. Como tenemos diferentes panelistas, les pedimos que indiquen entre paréntesis a quién va dirigida su pregunta. Para iniciar la sesión, demos la bienvenida a Sabina Levin García, fundadora y CEO del Learning Design Center, una organización que tiene como propósito inspirar la innovación en educadores para transformar el aprendizaje. Sabina ha sido directora de proyectos e instituciones educativas a nivel K12 y universidad por más de 12 años. Tiene más de 19 años de experiencia docente. Es miembro de la comunidad Apple Professional Learning, asesores certificados en integración de tecnología para el aprendizaje y la evaluación de colegios aspirantes a ser reconocidos como referentes por sus prácticas exitosas. Bienvenida, Sabina. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, estamos hoy compartiendo tres temas que sin duda estoy segura que a ustedes, líderes de proyectos educativos, líderes de instituciones, coordinadores académicos, responsables de crear ambientes que aseguren que nuestros estudiantes puedan desarrollar habilidades para responder al mundo de hoy, pues nos deben de apasionar. La creatividad, la tecnología y el aprendizaje. Tres grandes temas que sin ellos no se puede entender la innovación educativa. Y bueno, nosotros sabemos y ya hemos escuchado hablar que el mundo cada día es más impredecible y que definitivamente el mercado laboral hoy tiene posiciones que hace algunos años nosotros no sabíamos que existían. Entonces surge esta idea de decir, ¿cómo como un líder académico, cómo como alguien responsable del perfil de egreso de un estudiante, voy a asegurar que mi estudiante pueda responder al mañana si no sé qué va a ser mañana? Y la respuesta es, no debemos concentrarnos en los contenidos, contenidos que como tú y yo sabemos, mañana pueden resultar obsoletos. ¿Quién de nosotros no estudió que existían 9 planetas y hoy en día sabemos que uno de ellos es una estrella enana y que no es planeta, ¿no? Entonces, el conocimiento va cambiando definitivamente, o los contenidos o los conceptos van evolucionando. Lo importante es crear personas que estén reaprendiendo toda su vida, que se adapten a nuevas circunstancias, pero sobre todo que sepan resolver problemas y comunicarse de una manera creativa. Entonces, entre más complejo es nuestro mundo, más creativos debemos ser para responder a los retos que este nos plantea. Eso lo dice Sir Ken Robinson, que es para mí el gurú de la creatividad y la educación. Y bueno, como en toda situación didáctica, en toda secuencia didáctica, siempre hay un momento de rescatar los saberes previos. Y si vamos a hablar de creatividad, yo sé que aquí tengo muchísimos expertos y debemos de ponernos de acuerdo primero qué es creatividad. Entonces, les voy a pedir que si tienen un dispositivo, si tienen un iPhone, un iPad, si están conectados con algo además de su computadora, pasen por encima de este QR, si es que nunca han usado un QR, pasen su cámara, activen su cámara, abran la cámara, enfoquen al QR. Si estás conectado a una red, le picas al link que te aparece arriba, clic, y te va a redirigir a una plataforma donde vamos a poder socializar nuestros saberes previos. ¿Qué es lo que entendemos por creatividad? Entonces yo les voy a compartir. ¿Qué entendemos por creatividad? Muy bien, tenemos 3 personas que ya nos están compartiendo. Por creatividad entendemos imaginación, entendemos innovación, entendemos romper esquemas, entendemos diversión, fun, entendemos opciones, entendemos arte, entendemos resolver, entendemos crear cosas nuevas. Bueno, 1000 gracias, 34 personas participando y creo que
la imaginación y la innovación. Wow, pues muchos se ve que han leído mucho porque estos dos conceptos, imaginar, que es plantearnos situaciones que no tenemos presentes en nuestra mente, traerlas a nuestra mente, eso es imaginar, e innovar, que es precisamente romper con patrones o recuperar aprendizajes o situaciones, pero hacer las cosas de manera diferente. Definitivamente son conceptos que están sumamente ligados a la creatividad, la imaginación, la innovación, perfecto. Me parece que es súper importante estas 73 personas que colaboraron con nosotros y podemos decir que sabemos bastante de creatividad. Sabemos que tiene que ver con crear, sabemos que tiene que ver con innovar, que tiene que ver con romper paradigmas, con expresarse, con crear cosas nuevas y se está haciendo esta nube cada vez más grande y me encanta. Muchísimas gracias a todos por participar. Voy a volver a mi junta. Listo. Ok. A mí me gusta para comprender un concepto, luego me gusta pensar qué es lo que no es. Y de repente aquí entro en todo lo que es los conceptos erróneos que tenemos, ¿no? O los errores categóricos que tenemos. Y precisamente creatividad no es exclusivo solamente de una área. Generalmente le asignamos la creatividad como a las artes, al dibujo, a la pintura, o si hablamos de profesiones, decimos que los creativos son los que estudiaban mercadotecnia, publicidad, pero no lo es así. También se puede ser creativo desde la ciencia, desde las matemáticas, y bueno, es importante que lo tengamos, porque también quiero que me compartan por el chat, igual ahí me comparten, ¿cuál sería el error o el riesgo de creer que es exclusivo de una área? ¿Cómo de repente como educador limitamos a solo cuando están en artes que desarrollen la creatividad? Y bueno, otra de las cosas que no es creatividad es que no es una habilidad con la que nacen solo algunos pocos. Cuando creemos que la creatividad es algo con lo que solo gente especial nace, entonces no estamos asumiendo la responsabilidad de que la creatividad es algo inherente, es algo que viene con cualquier ser humano que es inteligente. Y entonces el compromiso de nutrirlos y el compromiso de cuidar esos ambientes donde los niños y donde los estudiantes sigan siendo creativos, se reduce cuando creemos que es de solo algunos pocos. Inclusive no es exclusivo de estudiantes. La cultura creativa debe permear más allá de solo los alumnos. Y bueno, no significa necesariamente libertad ilimitada y falta de organización. Luego tenemos esta idea que los creativos pues son los que no usan traje, los creativos son los que no cumplen con las reglas, los creativos son los que les cuesta más trabajo obedecer o les cuesta más trabajo. Oigan, no, la creatividad también tiene que ver con saber enfocarse, con encontrar tu pasión y poderte detener bastante tiempo en desarrollar cosas, ¿no? Nosotros les ponemos un ejemplo. Hace algunas semanas tuvimos una serie de creatividad y compartimos con expertos creativos increíbles, un experto de fotografía como lo es Pipe, una experta plástica como lo es Andrea Molina, un experto como es Adrián en video, en edición de video, y su capacidad de concentrarse en los detalles y de enfocarse es impresionante. Entonces, el perfil creativo también te habla de una capacidad de enfoque en producir algo. Y bueno, finalmente, la creatividad no es únicamente necesaria para solo un tipo de industria o profesión. Esto es de suma importancia que nosotros como educadores lo entendamos. ¿Por qué? Porque la industria demanda creatividad para todo. Demanda habilidades que tienen que ver con la creatividad. Por ejemplo, un excelente ejemplo de industria que es creativa, pues es Apple, ¿no? Que crea productos súper innovadores. Pero no todo tiene que ser crear productos. Hay industria, por ejemplo, que se encarga de ser creativo en su forma de crear nuevos sistemas para hacer más eficientes los procesos. Hay industria que se encarga, y no por hablar de alguna marca, pero todos conocemos una industria que ha crecido muchísimo, que no necesariamente creó el café, pero sí creó nuevas formas de servicio para servir café.
Entonces, como ustedes lo ven, la creatividad está en todo. Y cuando nosotros entendemos que la creatividad está en todo, entendemos que el perfil de nuestros alumnos debe ser creativo, sí porque sí. Y bueno, eso es lo que ustedes, ya 90 personas me estuvieron compartiendo qué es lo que creen de creatividad. Y ya yo les dije lo que creo que no es de creatividad, pero el día de hoy vamos a hablar de dos estudios que me encantan. Y uno es el estudio de Creativity in Learning de Gallup y otro es un estudio que se hizo en conjunto Apple con SRI, que es Stanford Research Institute Internacional, y nos ayuda a hablar sobre unos elementos de aprendizaje que se ven impactados cuando se usa la tecnología de una manera transformacional. Y bueno, empecemos con el primero. El primero, ¿qué es Gallup? Gallup es una organización internacional que es confiable, independiente, que se encarga de hacer investigaciones estratégicas que muchas veces están patrocinadas por algún socio de la industria. ¿Por qué? Porque ese socio de la industria puede ser que tenga la necesidad de obtener información objetiva e imparcial sobre algún tema que en muchas ocasiones impacta al mundo o que tiene algún espacio en el expertise educativo, ¿no? Muchas veces tiene espacio. Y ustedes saben que Apple tiene años, décadas, apasionado, interesado por la educación. Y obviamente le interesaba medir y le interesaba saber cuál era el impacto que estaba teniendo la tecnología en generar ambientes creativos y cómo esos ambientes creativos también impactaban en el aprendizaje. Entonces, este estudio, obviamente, a mí me encantaría hablarles de él una hora corrida, pero tenemos muchas cosas de qué platicar. Tenemos una invitada especial que nos va a dar ideas increíbles. Entonces, yo les invito a que también abran su celular, abran su cámara, enfoquen, y entonces, si están conectados a una red, les va a dirigir un link, le das clic al link y te va a aparecer la página donde puedes descargar este reporte. Este reporte es público y es un reporte que mide el impacto precisamente de la tecnología en los ambientes creativos y en el aprendizaje. ¿Cómo se realizó este estudio? Bueno, este estudio explora cómo los estudiantes, maestros, padres de familia de Estados Unidos conciben ese impacto en el uso de ambientes creativos. Y hablo de ambientes creativos ricos porque ahora voy a hacer una diferenciación entre un ambiente tecnológico rico y un ambiente tecnológico, ¿no? También identifica qué factores promueven e impiden el desarrollo de la creatividad del aprendizaje. Importantísimo esto, porque cuando nosotros creemos que la creatividad es innata, entonces, pues no ponemos o no intencionamos los factores que la van a promover. Y bueno, en 2019, eso fue el año pasado, se enviaron más de 100,000 cuestionarios en línea a adultos de Estados Unidos. 1,036 maestros de grados K12. Una escuela K12 es desde preescolar hasta bachillerato, a eso consideramos un grado K12. 2,673 padres de familia, que también desde preescolar hasta bachillerato, y 853 estudiantes de sexto de primaria a tercero de bachillerato. ¿Por qué? Porque esos estudiantes fueron los que nos pudieron arrojar un poquito más de información. Y lo que se llegó a esta conclusión es que podían tener una perspectiva de la población general de Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque se atendieron a escuelas públicas y se atendieron a escuelas privadas. Todo esto se hizo a través de adultos, es importante decir. Cuando los estudiantes opinaron y eran menores de edad, fueron a través de sus padres de familia. Y bueno, llegaron en conjunto a esta definición de creatividad. Y quiero que ustedes me pongan así deditos, que me pongan deditos, si creen que la creatividad están de acuerdo con esta definición. Ok, voy a ver. La habilidad para imaginar nuevas formas de resolver problemas, enfrentar retos, elaborar conexiones o crear productos. La creatividad no está basada en una fórmula, sino en más bien en un tipo de pensamiento que se relaciona con los descubrimientos y la indagación. Entonces, como ven, este concepto de creatividad es mucho más amplio
que el que reducimos muchas veces a los artistas, ¿no? O que decimos, yo sí soy creativo, tú no eres creativo. Todos somos creativos bajo esta perspectiva de que podemos resolver problemas. Perfecto. Entonces, ¿cómo es un ambiente creativo que permite a los estudiantes desarrollarse? Un ambiente creativo permite a los estudiantes que los estudiantes trabajen en proyectos aplicables a la vida real, propongan sus propias ideas para resolver problemas, intenten diferentes formas de hacer las cosas, aunque no siempre funcionen, trabajen en proyectos que integren saberes interdisciplinares, decidan por ellos mismos cómo expresar lo que aprendieron y sobre todo que usen la tecnología de una forma transformacional. Estos conceptos de tecnología son claves y salen del modelo de SAM, donde Gallup decide, en lugar de hacerlo en 4, dividirlo en 2. Tecnología cuando se usa a nivel sustitutivo o sustitucional y la tecnología cuando se usa de manera transformacional. ¿Cómo entender este tipo de uso de tecnología? Muy sencillo. La tecnología sustitucional es cuando tú usas la tecnología de una manera que si no la usaras, de todas formas podrías cumplir esa tarea. Es decir, cuando pedimos a los alumnos que hagan un reporte escrito, ¿no?, de su libro favorito. Pero si yo les pido a los alumnos que hagan una película a partir de su libro favorito, que convoquen a otros estudiantes, que hagan un storyboard, que hagan un libreto, entonces estoy aplicando la tecnología de forma transformacional, porque la tecnología va a ser la que me va, uno, a empoderar al estudiante como creador, le va a dar una herramienta poderosa que le va a permitir soñar y le va a permitir llevar a cabo cosas increíbles, pero 2, le va a permitir también socializar y hacer accesible lo que él está haciendo. Y eso nosotros como educadores sabemos que es de suma importancia, el tema de la socialización. Y bueno, ¿cuáles son estos hallazgos? Los hallazgos son, 1, la creatividad en el aprendizaje produce resultados críticamente positivos en los estudiantes, que se realzan o se engrandecen cuando después los maestros elevan las actividades aprovechando todo el potencial de la tecnología. Y aquí quiero decir todo el potencial de la tecnología porque sí hace una diferencia, eso es parte de lo que se descubre en este reporte, es que sí hace una diferencia cuando el maestro utiliza la tecnología de forma transformacional a cuando la utiliza de forma sustitutiva. Y bueno, los maestros y los padres de familia están de acuerdo que la creatividad inspira y el aprendizaje, y la tecnología del aprendizaje inspira mejores resultados que los métodos tradicionales. Cuando decimos mejores resultados, nos referimos a que los papás y los maestros ya se dan cuenta que, por ejemplo, es mucho más importante que los estudiantes desarrollen habilidades, lo que conocemos como soft skills, habilidades relacionadas a la creatividad, como es la comunicación, la resolución de problemas, inclusive la resiliencia, ¿no? Entonces, los papás se dan cuenta que esto es mucho más relevante. Inclusive más del 68% coincide que la habilidad más importante en desarrollar en sus estudiantes, ya sea maestros o padres de familia, es el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico está sumamente relacionado con la capacidad de que el estudiante o el individuo cree. Porque el pensamiento crítico, su fin último es que nos hagamos seres independientes, seres autónomos en nuestro propio proceso de aprendizaje. Y bueno, la mayoría de los estudiantes y padres de familia también no ven el valor de los exámenes estandarizados como medida del aprendizaje de los estudiantes. Y entiendo que aquí también pudiera llegar a ser un tema cultural, donde quizás en la cultura de Estados Unidos los papás y los maestros ya se dan cuenta que el aprendizaje basado en proyectos, que los proyectos per se pueden arrojar mucho más luz de las habilidades creativas que sus niños están teniendo, las habilidades que al final van a ser relevantes para poder enfrentar el mundo. Y más que enfrentar el mundo, también crear un nuevo mundo, ¿no? Entonces, es importante que los papás ya se están dando cuenta de esto, ¿no? Sin embargo, también cuando se hace uso de la tecnología de una manera efectiva, de una manera adecuada,
también impacta positivamente en los exámenes estandarizados. Y esto es una tranquilidad también para los líderes, porque yo también he sido directora y sé que es importante de alguna manera que el examen estandarizado cumpla su función, ¿no? Sin dejar a un lado que hay otras formas de evaluar y hay otros datos que recolectar, pero si bien es importante también siempre salir de forma adecuada en los exámenes. Y finalmente, la mayoría de los estudiantes en clase, esto es algo que, a pesar de lo que venían diciendo, los papás saben que es importante trabajar de forma creativa, los maestros están de acuerdo en que un proyecto te arroja más que un examen. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes en clases dicen que pasan muy poco tiempo en actividades que promueven la creatividad. Y aquí ustedes, si le echan un ojo al reporte, verán el tipo de actividades que se siguen haciendo con y sin tecnología, ¿no? Y con tecnología, la tecnología la seguimos usando para situaciones muy tradicionales, para hacer investigación, para hacer un reporte, para hacer un documento, para hacer un ensayo, ¿sí? Pero no la estamos explotando al 100 y entonces ahí no estamos aprovechando toda la capacidad creativa que podríamos estar explotando al conjugar estas dos situaciones, ambientes creativos y tecnología. Y bueno, finalmente, una cultura de apoyo. ¿Por qué pasa esto? Una cultura de apoyo y colaboración, entrenamiento y autonomía para probar nuevas cosas son factores para que los maestros traigan más creatividad al aprendizaje. Entonces, los maestros y los papás saben que es importante los ambientes creativos. ¿Por qué no generan dinámicas creativas en el aula? Muy bien. Aquí me encanta este hallazgo porque dice que si en el colegio, y volvemos a lo mismo, no es suficiente querer formar la creatividad en los estudiantes. Es importante también generar una cultura que promueva la creatividad. Y en esta cultura que promueva la creatividad, ustedes me habrán escuchado en otras ocasiones, Apple y su cultura de enseñanza y aprendizaje. Se debe de celebrar a los maestros primero como aprendices, ¿no? Y dos, se debe celebrar a aquellos que asumen riesgos, se debe aplaudir los pequeños logros, se debe de motivar un ambiente emocional y físico para el cambio, ¿no? Y todo esto va muy de acuerdo con lo que Gallup descubre. Los maestros que se sienten apoyados, que se sienten que tienen autonomía, que se sienten que pueden probar cosas nuevas, son aquellos que tienen el doble de posibilidad de hacer o promover la creatividad. Muy bien. Y bueno, cuando hablamos de buenos resultados, ok, me dirán, ¿a qué te refieres con que hay mejores resultados? Y bueno, primero es cognitivamente, en el tipo de desarrollo de habilidades. Cuando hay un ambiente creativo, desarrollamos obviamente la resolución de problemas, la comunicación, la expresión creativa, pero a nivel cognitivo también generamos mayor comprensión, mayor retención. Cuando yo le pido a alguien que cree algo para compartirlo con un compañero, que utilice un clips para explicar lo que sucedió en el experimento de laboratorio, entonces esa persona tiene que volver a pasar cognitivamente, a repasar por todo lo que aprendió, y todos sabemos que el lenguaje, y obviamente si tú lo consolidas con todos los sentidos, pues se queda mucho más firme. Cuando tú te pides externar eso, estás reaprendiendo, estás consolidando tus esquemas cognitivos. Entonces hay mucho mayor retención cuando se pide, hay mucho mayor comprensión y mejora la memoria en este sentido. Y finalmente, a mí la que más me gusta es la mejora actitudinal, porque todos los que estamos aquí sabemos que es imposible generar un ambiente de aprendizaje si no hay una predisposición positiva. Y por predisposición positiva no me refiero a decir, qué padre, vamos a aprender, a que sea una fiesta. No,
Claro que tiene que ver, y a ver, los ambientes creativos también se prestan al juego, también se prestan a la diversión, también se prestan a que sean alegres, ¿sí? Pueden ser síntomas, pero una predisposición positiva tiene que ver con actitudes, por ejemplo, que se ven impactadas por la tecnología y los ambientes creativos, que es, por ejemplo, mayor curiosidad, automotivación, seguridad en sí mismo, el que uno se atreva a probar cosas nuevas. Y todo eso, ustedes, expertos en educación, no me dejarán mentir que tiene un impacto increíble. Y bueno, para pasar, ya eso fue la parte de Gallup, pero ahora voy a pasar a nombrar esta serie de liderazgo que yo sé que ustedes seguramente ya recurren. Y bueno, son 4 de mis libros favoritos: Innovación en las escuelas, que te habla de los diferentes ámbitos a considerar para lograr la transformación del aprendizaje, el cómo tu visión, el cómo comunicarlo a la comunidad, el cómo separar el ambiente del aprendizaje de la enseñanza, el cómo fomentar prácticas exitosas, conjugado con los elementos de liderazgo que llevan realmente a llevar proyectos a la innovación. Y bueno, elementos del aprendizaje, que es el cual voy a abordar ahorita, pero no quiero dejar de decirles que investigación para docentes no es nuevo, porque ya estaba Research for Educators, pero acaba de salir en español. Y cuando hablamos de investigación, pues siempre es de suma importancia, obviamente, leerlo en tu propia lengua, ¿no? Entonces, es el momento para que ustedes también puedan descargar este libro, y lo van a tener recién calientito porque acaba de salir en español, e investigación para docentes. Siéntanse con la libertad de compartirlo en su comunidad. Nosotros les vamos a hacer llegar estos recursos, todos los que estoy nombrando, desde el reporte de Gallup, investigación para docentes y, por supuesto, elementos del aprendizaje. Elementos del aprendizaje es un libro que, si tú eres apasionado de la pedagogía, apasionado de diseñar lecciones, apasionado de elevar el potencial de tus maestros, te va a encantar. Muy bien. Elementos del aprendizaje es un libro que se diseñó en conjunto con SRI International, Stanford Research Institute Internacional, donde, bueno, todos sabemos que la tecnología pues despierta la imaginación, empodera al estudiante a crear, inclusive podemos hablar de que puede tener cierto impacto, pero tiene mucho que ver con la casuística. Podemos hablar de que la tecnología puede mejorar la fluidez lectora en algunas escuelas. Podemos hablar de que la tecnología puede evitar el rezago matemático. Y ustedes pueden meterse a la página de Apple Educación y van a ver muchísima investigación y van a ver muchos casos de escuelas que te hablan acerca de cómo la tecnología atendió una problemática. Sin embargo, SRI hace una investigación donde te dice, ok, yo te puedo decir que si tú aplicas la tecnología a un nivel de transformación, hay 5 elementos donde realmente puedes tener un aprendizaje profundo, que sin la tecnología no llegarías a tener. Y esos 5 elementos son el trabajo en equipo, la comunicación y la creación, la personalización del aprendizaje, el pensamiento crítico y la participación del mundo real. Entonces, yo me voy a salir de la presentación porque les tengo que presumir el libro. Y vamos a hablar de comunicación y creación. Sabemos que la tecnología, cuando tú le das a un estudiante una herramienta tan potente y tan variada, pues definitivamente va a impactar en que se pueda comunicar de una manera más asertiva y que pueda crear mucho más cosas. Sin embargo, tú puedes elevar el nivel de desarrollo de la comunicación y la creación cuando les pones o les aumentas una variable, por ejemplo, que consideren un público específico, y entonces ellos tienen que procesar otra vez lo que aprendieron y transformar su mensaje, quizás hacer una síntesis, quizás meterle algún elemento persuasivo. Todo este ejercicio es un ejercicio creativo, es un ejercicio que va a consolidar también sus habilidades de comunicación. Y estamos de acuerdo que hoy en día las habilidades de comunicación son de suma importancia. Entonces, tú les puedes pedir que consideren un público o les puedes pedir que expresen el mejor medio para comunicarlo, ¿no?
o les puedes pedir inclusive que se atengan a ciertos principios de diseño, que lo hagan en un formato de revista, que lo hagan en un formato de podcast, y cuando tú vas metiendo estas variables, vas elevando. Entonces, este libro te habla, uno, de qué es la comunicación y la creación. Te dice que hay lecciones donde el maestro no pide que el alumno cree algo o no pide que comunique y pues se quedarán en evidente. Y luego el nivel más bajo es crear productos, ¿no? Que le pides, hazme un reporte. Pero cuando tú le dices, vamos a hacer un reporte, no sé, de la contingencia, de lo que estamos viviendo el día de hoy, pero además vas a hacer una campaña de prevención de contagio. Entonces, y esa campaña va a impactar, le estás poniendo un fin y obviamente se vuelve mucho más significativa la experiencia. Les pides, es para los niños de preescolar, empiezan a considerar el público, entonces lo apropian a la edad del mensaje que quieren comunicar y vas elevando. Cuando tú ya seleccionas, les pides seleccionar un medio de expresión adecuado, considerar un público y además considerar principios de diseño, estás llevando la actividad a su último nivel. Yo sé que les estoy dando muchísima información y ahorita los voy a dejar tranquilos porque Anadelia, nuestra invitada de hoy, les va a dar ejemplos muy claros y muy concretos, pero quiero que vean toda la riqueza de esta herramienta. Y bueno, les voy a mostrar nada más qué es lo que pueden encontrar. Pueden encontrar, obviamente, desde preguntas orientadoras para que sus maestros se pregunten, ¿mis estudiantes están creando productos para expresar lo que saben o piensan? Se les pide a los estudiantes que dirijan su trabajo a un público. Los estudiantes pueden seleccionar sus medios de expresión y entonces el maestro mismo va regulando sus propios diseños de lecciones y puede llevarlos a otro nivel. Entonces, aquí les da ejemplos de cómo era la lección, una lección antes, cuando consideran el público, entonces, cómo van cambiando las lecciones. Y hay varios ejemplos, ¿no? Así también, varios ejemplos, etc. Muy bien. Después, vamos a ver, hay dos ejemplos de lecciones. Este ejemplo de lección es discurso convincente y es un ejemplo de lección que lleva el elemento de la comunicación y la creación al más alto nivel de desarrollo. Y te da aquí las aplicaciones que se usan. Notas, podcast, Safari, Keynote. Como ven, todas aplicaciones que vienen incluidas en el iPad. Y entonces tú puedes descargar las lecciones. A mí me encanta esta lección, fíjense. Vamos a descargarla. Aquí se les pide, el ejemplo de la lección es hacer una aplicación que resuelva una problemática de la sociedad. Entonces, recuerden cuáles eran los tres niveles. El pedir que se dirija a un público, el dar principios de diseño, que en este caso sería una aplicación. Les piden, de hecho, que hagan solamente, no la aplicación como tal, sino que hagan el esquema de una aplicación. Y por otro lado, pues les pide, obviamente, que creen, ¿no? Que hagan esa campaña. Entonces, ustedes descargan esta. Voy aquí para que vean lo que van a tener. Y tienen lista la lección. Estas lecciones son lecciones que son de maestros reales. Entonces, nada que no se puede. Sí se puede. Y entonces, por ejemplo, tus alumnos sobre esta pueden trabajar. Investiga sobre la resiliencia y entonces en tu escuela y pon fotografías y entonces pon una historia, etc. Y aquí les pide que pongan qué es la resiliencia en la escuela, las fotos, en la historia, cómo visualizan ellos la resiliencia. A lo mejor aquí incluye que dibujen, que hagan un sketch. Entonces, ustedes ven creatividad en todos lados, fotografías en todos lados, escritura en todos lados, dibujo en todos lados, cómo se ve la resiliencia en mi familia y les pide que hagan una nota de voz, un podcast, ¿no? Resiliencia en la comunidad, otra vez integrándolo con la vida real, que vimos que era de suma importancia el conectar con la vida real. Y mi propia resiliencia, ¿no? También el que la reflexión salga de ellos. Y bueno, obviamente aquí están los desarrolladores, los créditos, etc. Muy bien.
Luego, obviamente, viene la reflexión, gráficos para interactuar, los gráficos para interactuar donde el propio maestro puede ver si sus lecciones, qué nivel están teniendo de diseño. Las lecciones se pueden adecuar, obviamente, a sus necesidades, ¿sí? Perfecto. Y bueno, así como está esta lección de creatividad y comunicación, también tenemos la de pensamiento crítico. Yo podría hablar de todos los elementos del aprendizaje, me encanta hablar de ellos, pero hoy solamente les voy a escoger dos: comunicación y creación y pensamiento crítico. Y bueno, sabemos que la tecnología evidentemente te trae un sinfín de recursos y que eso de primer momento te lleva a un nivel básico de pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque te lleva a discernir, te lleva a quizás tomar decisiones sobre qué información es más viable que otra y tal. Pero ¿cómo podemos elevar el pensamiento crítico? Todas las lecciones pueden tener algo de pensamiento crítico. Siempre al final, y yo les sugiero, pues que inviten al alumno a reflexionar, a tomar una postura, a ponerse desde otro punto de vista. Ese es pensamiento crítico en su nivel más básico. Pero cuando tú tienes toda la tarea centrada en el análisis, la interpretación, la síntesis, la evaluación, la generación la generación de soluciones y el decir por qué esta solución es mejor que otra, sin que un maestro lo guíe, lo estás llevando a su nivel máximo. Como dijimos al principio, la independencia intelectual es básica, es el fin último del pensamiento crítico y para eso es todo un proceso creativo. Y bueno, me pongo a pensar, aquí vemos en pantalla al Everyone Can Code. ¿Por qué Everyone Can Code está tan relacionado con el pensamiento crítico? Porque es eso, es un planteamiento lo suficientemente abierto para que el alumno vaya tomando las decisiones sin que necesariamente el maestro le diga qué hacer. Entre más guiado, estamos coartando más el pensamiento crítico de los estudiantes, ¿sí? Esto no quiere decir que todas las actividades tienen que tener el más alto nivel de pensamiento crítico. No lo es así. Sin embargo, es de suma importancia el que pongamos momentos donde la tarea per se trate de desarrollarlo. Lo mismo, ¿no? Aquí les viene los diferentes niveles. El primer nivel le llaman pensamiento crítico, pero es realmente cuando te piden opinar, te piden diferenciar posturas, luego cuando es la actividad principal y finalmente cuando es la independencia intelectual, cuando el alumno tiene que decir qué va a aprender, cómo lo va a aprender y finalmente hasta nos va a decir qué nos va a compartir y cómo nos va a compartir de qué aprender. Me encanta esta postura del pensamiento crítico. No quiero entrar a detalle, quiero que nada más vean de qué está compuesto para que ustedes se tomen el tiempo porque ya quiero darle, ya quiero dar cabida a, ahora sí, a nuestra invitada. Muy bien. Ahora sí, me da mucho gusto darle la bienvenida a Anadelia Álvarez. Anadelia Álvarez es una coordinadora académica de Upper School del SECBAC. El SECBAC es un Apple Distinguished School que le tengo muchísimo cariño, que me encanta haber compartido parte del proceso de transformación, de innovación del aprendizaje, pero sobre todo me encanta seguirlas porque lo que muestran es todo un proceso creativo, es toda una cultura creativa que cualquiera quisiéramos tener en nuestras instituciones. Entonces, muchas gracias, Anadelia. Bienvenida y lista para que nos platiques todo lo que haces en tu colegio. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, Sabina. Para mí, la verdad es que es un gusto compartir lo que realizan nuestras alumnas, obviamente a partir del diseño de actividades, como tú mencionabas hace rato, ¿no? De nuestras maestras. Entonces, aquí les traigo unos ejemplos en donde definitivamente, como ya lo decía Sabina, creo que se puede ver cómo la creatividad da pie a un mayor alcance en el aprendizaje de las alumnas. Y voy a empezar con las chiquitas, con nuestras pequeñitas de primero y segundo, quienes, por ejemplo, realizaron un proyecto de matemáticas para pues, ir reconociendo ciertos conceptos matemáticos, hacerlos suyos y poderlos registrar
ir haciendo como su bitácora, pero personal, ¿no? Entonces, aquí como dice Sabina, en menor o mayor grado se van presentando estos elementos del aprendizaje, en donde ellas van seleccionando, aquí si quieren escuchar, creo que sí se escucha. Plant has 8 flowers, and 8 is an even number. It's an even number. Es un even number. Entonces, This is a beautiful en su contexto, en lo que ellas ven, en su vida diaria, en su vida cotidiana, van identificando estos conceptos y los van haciendo suyos. Entonces, pues es una manera bastante creativa de ir reconociendo los conceptos y haciéndolos suyos. Las chiquitas están utilizando sus dispositivos simplemente con su cámara a través de la app de Clips, y van poniéndoles o agregándoles estos detalles de diseño que los van haciendo como propios, como suyos. Entonces, pues esto es en el caso de nuestras más chiquitas. Ahora les compartimos una línea del tiempo de Historia de México, hablando sobre la independencia, en donde pues las alumnas, después de haber estudiado y visto el tema de la independencia, pues ellas lograron identificar y destacar aquellos sucesos más importantes para poderlos transmitir pues, en una línea del tiempo, pero de manera como interactiva. Entonces, en este reloj que ven por aquí, las horas marcan los distintos sucesos que las niñas identificaron, los van recorriendo uno a uno y al final el cura Hidalgo pues sale a dar el grito, ¿verdad? Entonces, nuevamente, creo que aquí hay algunos elementos importantes, como es el pensamiento crítico, ¿no? A la hora de tener la información a su mano, las niñas tienen que decidir, identificar y decidir cuáles son los sucesos más importantes, y con su propia creatividad, cada una hizo su línea del tiempo pues de manera distinta, ¿verdad? Como ellas lo quisieron compartir, como ellas lo quisieron hacer suyo, y creo que esto pues permite que el aprendizaje sea más significativo. Muy importante, las niñas usaron, para lo de la línea del tiempo, usaron nada más Keynote y los GIFs de Keynote, animados de Keynote. Entonces, algo que quiero sí resaltar es que en estos proyectos realmente se usa su dispositivo con las apps que trae el dispositivo incluidas, sin necesidad de adquirir ninguna licencia o aplicación extra que implique algún gasto. Y creo que con estos tiempos difíciles que estamos pasando, pues es muy conveniente aprovechar lo que tenemos a la mano, ¿no? Entonces, la cámara, las aplicaciones que trae el dispositivo ya, que son gratuitas, y con eso tienen para crear lo que les he mostrado. Ahorita les quiero compartir un trabajo bien padre que las alumnas realizaron siguiendo la metodología de Design Thinking. Entonces, nuevamente, ellas conocieron su entorno, pues de manera colaborativa identificaron una problemática real a partir de algunas encuestas que realizaron para pues empatizar un poquito con su entorno, y a partir de ahí idearon y propusieron una solución. Esta solución la podían llevar hasta el prototipo. En este caso sí, en el colegio pues tenemos impresoras 3D y con ellas pudieron hacer estos prototipos, pero bueno, aquí entra un poquito un paso de gamificación, porque no podían utilizar la impresora 3D a menos que hubieran pasado por los pasos anteriores de la metodología, ¿no? Entonces, este es un proyecto que creo que involucra muchísimos de los elementos que acaba de mencionar Sabina, porque además no solo lograron hacer su prototipo, sino que además lo presentaron en una feria en donde tuvieron que exponer pues lo que ellas habían realizado y el proceso que habían seguido, ¿no? Entonces, dentro de este branding, pues obviamente tuvieron que haber elementos de diseño, diseños creativos, elementos importantísimos de comunicación, como para vender su proyecto, ¿no? Entonces, sí, como dice Sabina, hay proyectos que pues tienen ciertos elementos presentes en mayor o menor grado, pero creo que un proyecto como este abarca muchísimos de los elementos del aprendizaje. Y pues... Ya. Entonces, todas ellas podían... Al final lograban imprimir su prototipo. Este es el popote, por ejemplo. Lo lograban imprimir e incorporar a la solución que estaban planteando en la problemática, ¿no? La metodología pues, de Design Thinking les sirvió de guía en el proceso, pero, insisto, pues todo el tema de pensamiento creativo, de comunicación, de creación, creo que aquí está expuesto de manera pues excelente, ¿no?
Y finalmente les quiero compartir de unos proyectos que han realizado nuestros alumnos de Upper School, que son podcasts. Los han hecho en matemáticas, lo hicieron en inglés. Hoy les traigo estos ejemplos de matemáticas e inglés. En matemáticas, por ejemplo, ellas tenían que atender un elemento importante, que es considerar al público al que iban a transmitir esta información. Las alumnas de sexto tenían que preparar una explicación de algún concepto matemático que habían visto, ¿no? Entonces, en el ciclo escolar, ¿para qué? Para dejarlo como un recurso para las alumnas que venían a futuro, para las generaciones a futuro. Entonces, obviamente que esto, pues, les permitió a las alumnas manejar la información, pues tener que pasar por un proceso de análisis, de síntesis, para hasta crear sus guiones, ¿no? Igualmente en inglés hablaron de turning points y entonces, pues una vez estudiando las biografías de diversos personajes, pudieron ellas hacer su podcast, pues comentando sobre las vidas y estos puntos de retornos o puntos que cambian fuertemente la vida de las personas. Obviamente en todos estos proyectos, como en el anterior, lo importante es ver que de manera, tienen que crear un proyecto, evidentemente está dirigido a un público en particular. En este caso el podcast, insisto, uno es para las alumnas, para las futuras generaciones, alumnas que como ellas llegan a sexto, que les pudiera servir como un recurso extra, y en inglés también para presentarlo a las compañeras, ¿no? Como una manera de inspirar con las vidas de quienes estaban presentando. Entonces, aquí en estos casos creo yo que también los elementos del aprendizaje que hablan del pensamiento crítico a la hora de que ellas tienen que manejar información, discernir sobre la información que van a utilizar y no nada más investigar, sino discernir sobre ella, consolidarla en un guión y transmitirla tomando en cuenta su audiencia, pues creo que son elementos importantes que permiten el aprendizaje más significativo de las alumnas y evidentemente ponen pues de manera visible el aprendizaje. Sabina, pues estos son algunos de los proyectos que yo quería compartirles el día de hoy. Increíble, Anadelia. Pues yo encantada que nos hayas acompañado. Estoy segura que todos los coordinadores académicos, todos los apasionados en educación que nos encontramos aquí, estamos siendo inspirados por ti, por tu equipo y por lo que tus estudiantes están haciendo y vemos mucha conexión sobre lo que se ha investigado, sobre lo que se ha dicho de pensamiento crítico, de creatividad, de aprendizaje activo y lo vemos reflejado en los productos de tus estudiantes. Muchísimas felicidades. Y bueno, hemos llegado a un momento de preguntas y respuestas. Tenemos a más de 230 conectados, deseosos de preguntarte cosas, Anadelia, para que nos enseñes a poder transformar nuestro ambiente de aprendizaje. Le cedo la palabra a Marta para que nos diga si hay preguntas. Claro, Sabina, muchas gracias. Tenemos aquí una pregunta. Nos preguntan, ¿desde qué edad empiezan a usar la tecnología? Pues creo que como les mostraba los ejemplos desde pequeñitas, ¿no? Aquí les traje ejemplos de niñas de primero, segundo de primaria hasta prácticamente noveno, pero también en preescolar se puede utilizar la tecnología. Obviamente, pues para las niñas chiquitas probablemente el nivel transformacional de sus proyectos pues no va a ser tanto, ¿verdad? Entre más grandes y entre más van pues avanzando, sus proyectos son pues muchísimo más transformacionales, ¿no? Pero yo creo que la introducción de la tecnología desde chiquitas, aunque sea con cuestiones, si nos vamos al modelo de Samar, pues de más de sustitución o aumento o alguna modificación, puede ir dando pie a esta transformación para pues los grados más altos, ¿no? Excelente. Tenemos otra pregunta. ¿Qué recomendaciones haces para que tus maestros atiendan la creatividad? Fíjate, gracias por la pregunta, porque se me olvidó comentar que yo creo que pues parte de la creación de estos proyectos es el diseño que hacen los maestros, ¿no? Y aquí yo sí reconozco y agradezco muchísimo la disposición y la apertura que tienen para su propia formación, ¿no? Sí es importante al inicio de nuestro proyecto, de cuando introdujimos los dispositivos en 1 a 1 al colegio y empezamos a llevar a cabo estos proyectos, pues obviamente todas las guías de Apple de liderazgo, pues han sido importantísimos. El Apple Teacher Learning Center también creo que es una manera, es un recurso que pues está ahí a la mano y que nos da muchísimo valor para poder formar y capacitarnos para aprovechar mejor la tecnología. Excelente. Tenemos otra pregunta también para Anadelia. ¿Cuál ha sido
un reto con el que te has enfrentado al implementar estas metodologías o este enfoque tan creativo? Pues, mira, yo creo que más que un reto, es el reto sería el mantenerse actualizado, ¿no? O sea, el ir avanzando junto con las alumnas, junto con las nuevas formas de enseñar, las nuevas metodologías, las nuevas estrategias, las nuevas aplicaciones, los nuevos recursos, el no quedarte estancado. Yo creo que el reto es como ir creciendo, pues junto con las alumnas, también como maestro, tenemos que dar testimonio de cómo vamos creciendo. Entonces, ese es un reto, creo, importante, ¿no? Excelente. Creo que relacionada, te hago otra pregunta que tenemos aquí. ¿Qué tipo de aplicaciones utilizas para promover el aprendizaje relevante en tus alumnos? Fíjate que ahorita lo comentaba que algo importantísimo, todos los proyectos que les mostré, bueno, obviamente excepto la impresora 3D, pero hasta antes de imprimir ese prototipo, por ejemplo, todos los proyectos que les mostré se pueden realizar con las aplicaciones que ya vienen incluidas en las iPads de las alumnas. Entonces, lo que es la cámara, lo que es iMovie, Clips, realmente los podcasts, o sea, ahí tienes todo, notas. En fin, no, yo creo que no se necesitan muchísimo más recursos y aplicaciones que lo que ya trae el iPad, la verdad. Excelente, muchas gracias. También, Sabina, tenemos a muchas personas pidiendo los códigos QR que ya pasamos. ¿Ok? Perfecto. Nosotros, al finalizar cada una de nuestras sesiones, les hacemos llegar todos los materiales. El QR va a estar la liga directa al reporte de Gallup, la liga al nuevo libro para que ustedes lo descarguen, Apple Book de investigación para docentes, la liga a elementos del aprendizaje, pero ustedes también pueden meterse a Apple Educación y van a encontrar todos los recursos. Pueden buscar serie liderazgo y van a encontrar estos 4 recursos que en verdad van a disfrutar, porque viene con muchísimos aplicativos, con muchísimas funciones, trabajos que hacer, para que lo trabajen en comunidad y realmente les pueda apoyar a transformar su aprendizaje. Todos se los vamos a hacer llegar cuando contesten la encuesta, con mucho gusto. Excelente, muchas gracias, Sabina. Tenemos otra pregunta. ¿Los papás perciben que la tecnología se ha ayudado en el aprendizaje de sus hijos? Fíjate que sí, porque pues han sido testigos del alcance de los proyectos que han realizado los alumnas, las niñas, y creo que ahorita te podría decir que hasta lo exigen, ¿no? O sea, ahorita hasta lo buscan, lo esperan, entonces está padrísimo porque creo que, digo, ahorita hablaba Sabina sobre la cultura dentro de la escuela, pero creo que en toda la comunidad educativa, incluidos los papás, deben de irse sumando a esta pues búsqueda de cómo lograr que la tecnología impacte más fuertemente en el aprendizaje de los alumnos, ¿no? Excelente, Anadelia. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas y a Anadelia y Sabina por su tiempo y por responderlas tan amablemente. Así que te cedo la palabra para que podamos continuar, Sabina. Muchas gracias. Y bueno, pues nada, agradecer a Anadelia, agradecer a todos los educadores que se suman para inspirar a otros a transformar el aprendizaje. Y así como Anadelia y toda su comunidad educativa nos ha contado pues esta historia que inspira a través de los proyectos de sus alumnos, queremos que tú como líder también nos digas, te has sumado a la iniciativa de 100% Apple Teacher, ¿qué frutos ha traído eso a tu institución? ¿Empezaste a usar las guías de creatividad? ¿Empezaste a hacer un club de programación? ¿Cómo es que a través de la tecnología has asumido este reto o enfrentado este reto de aprendizaje remoto? ¿Cómo tus papás se sienten ahora tus aliados? Queremos que nos cuentes todas estas historias y lo puedes hacer a través de esta página y es de la misma manera que hemos puesto los otros QR, solo encuadra, que también te lo vamos a mandar una vez que hayas contestado la encuesta, pero es un formulario, encuadra, dirígete y queremos sumarte a estos webinars. Queremos que tú también seas parte de esta historia que inspira. Muy bien. Y pues nada, muchísimas gracias también a Marta por el apoyo logístico. Gracias a todos los que estuvieron. Veo el chat que está con muchísima participación, muchísimas preguntas. Si alguna pregunta no la hemos resuelto,
no duden en escribirlo en nuestra encuesta, en comentarios, y les haremos llegar la respuesta lo más pronto. Muchas gracias, Anadelia. Muchas gracias al SECPAC por compartir también sus valiosos productos. Gracias a ti por la invitación, Sabina. Muchas gracias a todos y bueno, como mencionó Sabina, esperen en su correo en unos momentos la encuesta para comentarnos su opinión y cualquier pregunta que haya quedado. Que tengan muy buen día a todos y gracias por acompañarnos. Hasta pronto.